Le estoy dando para que habilite. A ver si, espere un minuto, por favor. A ver si puede habilitar su micrófono. A ver, alguno de los compañeros que tenía ahí que le habilite el micrófono, por favor. Ahí está, perfecto. Muchas gracias. Bueno, gracias, gracias. Pero ¿escucharon mis agradecimientos o los hago nuevamente? No, no, eso los escuchamos, eso los escuchamos. No se Bueno, preocupe. bárbaro. Entonces quería empezar comentando eh, que nuestro monte nativo eh, eh, es bastante, digamos, pobre en especies leñosas, pobre, curiosamente. Nosotros tenemos alrededor de 310, 315 especies leñosas, y en este sentido estoy hablando de árboles y arbustos, eh, y algunas especies tipo matorral. En, en, y tenemos, es un 10% más o menos de nuestras especies nativas, que andan en unas 3.100 especies nativas. Recordar que estamos en un bioma poco común en el mundo, el bioma pampa, el bioma de pastizales, de grandes extensiones de campo natural, es nuestra verdadera riqueza. Y ese sí tiene una riqueza famosa en el mundo. Nosotros en 1 metro cuadrado de un campo podemos tener con facilidad 50 especies, 60 especies, hasta se han llegado a encontrar 70 especies en 1 metro cuadrado de campo natural. Esa es nuestra verdadera riqueza y es un ecosistema que está sufriendo el embate del cambio del uso del suelo. Ya tenemos más de 1 millón de hectáreas forestadas, tenemos muchísima agricultura que crece día a día y después otra cantidad por llamarla de alguna manera, amenaza al campo natural. El campo natural, que llegamos a tener 12 millones de hectáreas, ya no llega a 9 millones de hectáreas. En cambio, el monte nativo, que tiene su gran valía y su gran riqueza, y lo vamos a ver, es es un ecosistema que crece día a día. Y en ese sentido, muchos extranjeros que he acompañado a ver eh, de todo tipo de lugares del Uruguay, quedan asombrados de lo que ha hecho el Uruguay. El Uruguay hace pocos años que para Naciones Unidas es un país con cobertura forestal. O sea, ya llegó al 10% de su superficie con árboles. Y no solo por la forestación, que es bastante nueva, la ley forestal es del año 87, o sea, hay una generación plantando árboles y lamentablemente solo pinos y eucaliptus y algo de sauces y de álamos, pero la diversificación forestal no se ha dado mucho, pero lo que sí ha ayudado a que el monte nativo crezca de una manera imponente. O sea, cuando yo estaba en facultad, hace 30 años, 35 años, había 540.000 hectáreas de monte nativo, hoy hay casi 850.000 hectáreas de monte nativo, debido a varias causas. Una, la disminución terrible de la oveja, llegamos a tener 26 millones de ovejas, ahora no tenemos 6 millones de ovejas. Después el cambio climático, la tropicalización y también la forestación. Cuando una empresa forestal compra un campo, lo primero que hace es sistematizarlo, es ver dónde puede plantar. Y es muy difícil que llegue a un 65% de la superficie. Entonces, si hay 1 millón de hectáreas forestadas, hay 1.500.000 hectáreas en manos de la forestación, de las empresas forestales. Y ahí el monte natural, el monte nativo, autóctono o indígena, como quieran decirle, ha crecido de una manera imponente. Imponente. Y después decir que nosotros tenemos una gran riqueza en lo que se refiere a biodiversidad del punto de vista genético. Y lo quiero explicar para que se pueda entender. La biodiversidad tiene como tres escalones. Los ambientes hay que conservar los ambientes, por eso las áreas protegidas, hay que conservar los humedales, el campo natural, las serranías, el monte de quebrada,
el monte ribereño, el monte de parque. Esos son los ambientes. En esos ambientes están las especies. Y las especies, que ya lo dije, que las leñosas no son muchas, son 330 especies, cuando en el Brasil, por ejemplo, hay más de 1000 especies de árboles nada más, nativas. 1000 especies de árboles nativos en Brasil, nosotros tenemos 330 especies entre árboles y arbustos. Pero están las variedades y esa es la genética. ¿Qué quiere decir? Si nosotros hablamos, por ejemplo, de la especie Canis los perros, tenemos perros de todo tipo, perro dogo, perro policía, perro... esas son las variedades de una misma especie. Entonces nosotros tenemos mucha riqueza en cuanto a variedades, por nombrar una especie pitanga o por nombrar una especie guayubira. Hay variedades de guayubira según el sitio donde vegeten, donde estén, porque las plantas cambian, su fenología es diferente según el suelo en el que prosperen. Y el Uruguay tiene un mosaico de suelos impresionantes, impresionantes. Entonces, solamente quería decirles que en ese sentido tenemos una riqueza inmensa. Muchas especies en Uruguay están en el límite sur de su dispersión y por eso el valor fitogenético es muy importante. Por comentar algo, la yerba mate más austral del mundo, crece en Uruguay. Entonces, para las empresas que domestican variedades de yerba mate para comercialmente usarlas, es clave tener eh, eh, material genético del Uruguay, por decirles algo. Entonces, después que al Garden les interesa mucho, por ejemplo, el tema ornamental, comentar algo. Las petunias, que es una de las florales más comunes en el planeta, son hijas de dos petunias uruguayas, eh, Petunia axillaris y Petunia integrifolia, que la llevó a Europa. Está todo documentado, la historia de las petunias. La llevó Cornelio Cantera, un botánico uruguayo, a París en el año 1908. Y ahí las empezaron a hibridar y empezaron a sacar variedades y ahora hay petunias en todas las florerías del planeta prácticamente, salvo en climas muy estrictos, ya sea de calor o de frío, las petunias andan en todos lados, son hijas del Uruguay. El guayabo del país, Aca seloviana, que es nuestro frutal más emblemático y que se planta muchísimo, por ejemplo, en Colombia, en Nueva Zelanda, en Estados Unidos, fue de acá. En Salto, para Anita Calegari se sienta bien, en Salto hicimos el tercer encuentro de frutales nativos, que ahora ya va en su creo que 18 edición, lo hicimos hace poco en Durazno con un éxito de público impresionante. El primero lo hicimos en Durazno, en Tacuarembó, que éramos unos pocos, después lo hicimos en Melo y después lo hicimos en Salto. Y ahí vino un especialista en guayabo neozelandés y me acuerdo que yo quedé muy orgulloso porque empezó su presentación diciendo eh, eh, from Rivera, no, de Rivera from the world, de Rivera al mundo, porque también las primeras guayabas del país se llevaron de Rivera a Europa, en Francia también, Cornelio Cantera también, pasaron a Inglaterra, de ahí a Estados Unidos, de ahí a Nueva Zelanda, y hoy es un frutal muy considerado para muchas cosas, y está creciendo su consumo y su cultivo. Bueno, entonces decirle que tenemos no muchas especies, pero muy valiosas. Y ahora vamos a ver con fotos, Lucía, no sé si podés poner la presentación, solamente algunas, en poco tiempo es imposible hablar de la cantidad de especies que tenemos, em, valiosas, digamos, ¿no? Em, Ahí tenemos, por ejemplo, tres especies, una trepadora, un árbol y un arbusto o pequeño árbol. Esa foto la saqué de la Biblioteca Nacional. La Biblioteca Nacional tiene como foto en su sitio web ese burucuyá, Passiflora cherulia,
que es uno de las pasifloras más conocidas en el mundo, aunque el género tiene decenas y decenas de especies y variedades. Y miren si esa foto no es extraordinaria, combinando el fruto con la famosa flor de la pasión. En muchos países le dicen pasionaria, pues ahí están los 3 clavos de Cristo y las 5 llagas. Y después un lapacho en flor es algo extraordinario, algo extraordinario. Siempre digo que todo lo que nos gusta la naturaleza, en algún momento tenemos que ir en octubre a la estancia El Hervidero. De allá arriba se ven todos los lapachos en flor en el monte ribereño del río Uruguay. Eh, Andrés González tiene unas fotos impresionantes. Espectáculo que nunca más se olvida. Si vemos lapachos enormes desde el promontorio allá de donde está el monumento ecuestre al general Artigas, ver los lapachos en flor. Y después tenemos una especie muy poco conocida a la derecha, que es el jazmín del monte, Simplocos uniflora, una especie con un perfume extraordinario, muy hermosas flores y y un perfume impresionante. A ver, pasá, Lucía. Bueno, ¿por qué nativas? Y bueno, porque son nuestra identidad, es lo que está acá desde siempre, es lo que está acá desde siempre, cuando no había eucalipto, cuando no había pino, cuando no había soja, estaban acá. Este, y bueno, normalmente las nativas son eso, mucho más adaptadas, más rústicas, tienen otras especies adaptadas, un ceibo grande en un bañado es un jardín botánico el solo, tiene decenas de plantas epífitas, de bromelias, de trepadoras, de líquenes, de lechitos, de musgos, y es una adaptación que lleva muchísimos años. Si ustedes ven un pino o un eucaliptus en un macizo forestal, las especies son muy pocas las que están unidas. Entonces tendremos más pájaros, más trinos, más nidos en las nativas. Pasá, Lucía. Yo no sé si puedo pasar yo. Bueno, entonces, ¿cuáles nativas? Sería imposible hablar de todas en un rato, ¿no? Pero, como les dije, hay de todos los tipos de plantas, hay plantas que merecen absolutamente integrar nuestros jardines, ¿no? Desde árboles, arbustos, trepadoras, plantas acuáticas, epífitas, helechos. Entonces, cada una de esos tipos biológicos podrían dar lugar a una charla, pero vamos a hacer una cosa general porque es bueno que ustedes averigüen y prueben. Toda la gente que yo le he plantado nativas en estos 30 años últimos están felices en general. Claro, ya tenían un gusto por eso, pero por ejemplo el género Caliandra, tenemos 3 plumerillos, ¿no? Plumerillo rojo y 2 plumerillos rosados. Son extraordinarios porque el plumerillo, la Caliandra parvifolia que está ahí, florece cada vez que hay un veranillo. No se puede no tener en un jardín. Para seto vivo, por ejemplo, no hay especie mejor, porque las florcitas, que son enormes, flor de seda, le dicen los brasileros, tienen un pedúnculo muy chiquitito, entonces vos podés hacer un seto vivo, como el que conoce la Plaza Internacional de Rivera, florecen igual, están perfectamente cortados y florecen igual. Pasa, Lucía. Bueno, los grandes árboles, tenemos algunos espectaculares, son árboles que son de la flora nativa por el río Uruguay, que es una vía de intrusión de especies enorme. El río Uruguay tiene 2.100 kilómetros y en costas uruguayas solo menos de la cuarta parte. Entonces trae muchísimas especies, eh, entre ellos nuestros grandes árboles, el timbó, el ibirapitá, el lapacho, el angico, el viraró, el ingá, son todos árboles extraordinarios, pero que en los primeros años sufren la helada, porque aún no están adaptados a haber bajado del trópico a nuestro país. Pero
ahí hay un árbol, hay un ibirapitá en una avenida, y bueno, decir que esos árboles no son para las veredas. Muchas veces lo plantan en la vereda, no podemos plantar un timbó, incluso un lapacho en la vereda, porque al poco tiempo tendremos problemas, pero sí para grandes parques o para avenidas, como en ese caso. Pasá, Lucía. Bueno, hoy estuvimos viendo ejemplares de esta especie que está en la foto, extraordinarios, extraordinarios. Eso se llama carobá, o molle ceniciento o aruera blanca. El nombre científico a veces es difícil de aprender, pero es la única manera de saber exactamente la especie. Porque hoy en Artigas me hablaban, eh, unos que andaban con nosotros, decían los nombres brasileños, por supuesto, o los nombres de la frontera. Entonces, el carobá es Esquinus lenticifolius, el mismo género de la nacahuita, y el pariente de la aruera. Tenemos dos especies de aruera, bueno, de la nacahuita, de los molles, que tienen una gran diversidad, pero son especies adaptadísimas. Y el follaje ese ceniciento, glauco, le da eh, un toque especial, y se usa muy poco en nuestros parques y jardines, y es de lo más rústico que existe, de las pocas especies que la hormiga deja para lo último, es el carobá. Bueno, ahí nombro varios, pero no podemos hablar de todo. El jazmín del monte, que lo mostré en la primera foto, es una especie extraordinaria, la preferida por mi profesor y querido amigo Eduardo Marchesi, pero es un árbol poco adaptado a todos lados. Hay árboles que son muy rústicos, por eso, por ejemplo, el tala y el coronilla son los árboles más gauchos porque andan en todos los ambientes. En todos los ecosistemas de Monte Serrano, Monte Quebrada, Monte Ribereño, algún tala o algún coronilla conoces. Y los requieren un tipo de suelo especial, a veces una insolación especial, pero todos esos, si logramos que vengan en nuestros parques y jardines, son muy ornamentales. El guayabo blanco y el guayabo colorado son dos de los tres guayabos nuestros. El otro es el guayabo del país, eh, eh, que es el que decía que tiene posibilidades frutales. Todos los guayabos son mirtáceas, tienen hojas sencillas y opuestas, y tienen la característica de una corteza muy llamativa, muy clara. También tenemos el guavillú, que es otro árbol de extraordinaria sombra, de follaje permanente siempre, flor perfumada y fruto comestible. Pasá, Lucía. Bueno, arbustos tenemos una cantidad enorme, con unas posibilidades ornamentales increíbles. Bueno, ya hablamos de los plumerillos, y mimosas. Tenemos más de 50 especies de mimosas. Lo que pasa es que hay mimosas que son eh, herbáceas, algunas que son sufrútices, incluso hay árboles de mimosa. La mimosa vimuncronata, que es muy espinosa, es un árbol. Pero la mayoría son arbustos que florecen mucho, y en ese pomponcito especial, tienen un atractivo ornamental muy grande, porque el follaje es muy bonito, entonces, y plantas muy rústicas, ¿no? Ahí nombro también a la espina amarilla y a la envira, que en campaña suelen hacer setos con la envira, uno de los arbustos más rústicos que tenemos, Damnosis racemosa. A ver, pasa, Lucía. Bueno, trepadoras tenemos una cantidad. Está por salir un libro de trepadoras que creo que tiene cerca de 150 especies, y bueno, la mayoría de las trepadoras son ornamentales. Yo diría que la mayoría, pero algunas muy ornamentales, como esa, ojo de muñeca, o falso guaraná, porque es muy parecido al guaraná, aunque el guaraná no es nativo, y es una enredadera que crece hasta lo más alto de los árboles del río Uruguay, lo mismo que el Combretum fruticosum, que después vamos a ver una foto, la flor de fuego. Eh, bueno, y hay cantidad de trepadoras, y que se plantan poco en los jardines cuando son de las plantas más rústicas que existen. Es así que luchan por la vida, ¿no? Imagínense en esos montes que tienen 15, 20 metros los árboles, y hay arbustos y hay de todo.
una pequeña semilla de trepadora empieza a germinar y tiene que hacerse fuerte para llegar a la luz allá arriba, y lo hace, ¿no? Se trepa, hay diferentes tipos de manera de trepar, pero es todo un mundo la trepadora que es interesantísimo que los conozcamos y que cultivemos trepadoras nativas. A ver, pasa, Lucía. Bueno, después tenemos cantidad de otras especies, como muchos helechos, muchísimos helechos. Está a punto de salir el libro de helechos del ingeniero Carlos Brusa, que va a ser un tesoro para todos nosotros. Después hay bromelias, y ahí pongo un ejemplo. La famosa barba de viejo, barba de chivo, Tillandsia usnioides, que es un milagro de la naturaleza, porque cada una de esas plantitas se pega a otra, y hay millones y millones, y cada una de esas plantitas es una planta superior. ¿Qué quiere decir? Que da flor, fruto, semilla, y vive colgada de los árboles, de la humedad y los nutrientes atmosféricos que puede usar. Bueno, y esa planta, que hay muchísimo en los montes y es facilísimo de reproducir, porque agarras un pedazo y lo pones en un ambiente parecido y ella sigue y sigue. Bueno, esa planta tiene una simbiosis, por decirlo de alguna manera, con ese pajarito que es divino, que se llama Pitiayumí, que siempre ha nido adentro de un matorral de barba de viejo. Yo empecé a cultivar en el sombrite de mi vivero, y empezaron a venir los pitiayumí a hacer nido. No saben lo que es un pitiayumí en su nido adentro de ese matorral de barba de viejo. Bueno, y después, por ejemplo, esas orquídeas, bueno, las orquídeas terrestres, de la otra foto, un campo lleno de orquídeas impresionante, que la gente cree que son difíciles de cultivar y son facilísimas. Las orquídeas, muchas son epífitas, como la flor de patito, ¿no? Que hay varias especies. Y tenemos muchísimas terrestres, y tienen una raíz con bulbos o una raíz con rizomas engrosados, y es solo dividirlas y plantarlas, y después vienen solas. Las plantas bulbosas son de las plantas más sencillas que existen de cultivar. Bueno, ahora sí pasa. Bueno, frutales. La mayoría son ornamentales, o sea, te dan el regalo del fruto y a su vez son muy lindos. Ahí hay dos de los frutales nativos menos conocidos. La guabiroba, Campomanesia santocarpa, que tiene un pariente, la Campomanesia guasumifolia, que es el siete capotes, también que da unas flores blancas extraordinarias. Y ese es un árbol bien del norte, bien de Artigas, acá donde estamos, que es la cereza del monte, o cereza de Río Grande, porque hay mucho en Río Grande del Sur. Se llama Eugenia involucrata, porque conserva el involucro, ahí ven, en el fruto. Y bueno, y es algo extraordinario cómo queda el árbol cuando tiene flores y frutos al mismo tiempo, que maduran rapidísimo. Pariente de la pitanga, que en otros países se llama ñangapiré, que en el idioma tupí guaraní es fruta que madura el, que madura sola, o que madura el monte, quiere decir ñangapiré. El diablo también, ñanga es el diablo, porque maduran rapidísimo. Bueno, ese es un árbol que tiene una corteza extraordinaria, ornamental. Entonces, todos esos que nombro ahí, el ubajay, el guavillú, no lo voy a describir cada uno, si no nos terminamos más, pero todos los que nombro ahí son muy bonitos. Entonces, todos los que tengamos espacio, tendríamos que tener un pequeño huerto de frutales nativos que no se curan, tienen sus polinizadores, es solo plantarlos y cuidarlos, después nunca más. Todos los que conocen mi vivero saben que yo tengo uno y tengo muchísima fruta, aunque no da, obvio que no dan como un peral, un duranero o un manzano, pero, pero siempre tenés alguna fruta, y siempre son bonitos, y siempre hay pájaros. Entonces, ¿qué más queremos, no? A ver, Lucía, pasa nomás. Bueno, estos son, la cantidad es enorme de las plantas nativas nuestras, herbáceas, eh, eh,
bueno, las gramíneas son herbáceas la mayoría también, gramíneas y leguminosas son las dos familias que tienen más especies. Pero hay muchísimas ornamentales. Ahí tenemos una de las dos petunias que nombraba hoy, madre de todas las petunias del mundo. Bueno, es extraordinariamente rústica. Ustedes llevan y andan en tierra muy pobre, también anda. La petunia axillaris se tapa de flores blancas, da semillas en cantidad, el año siguiente empiezan a nacer, a nacer, a nacer. Si ustedes tienen un lugar con petunia axillaris y medio lo cuidan, que nadie lo deprede, que no entren animales, vaca o caballo, van a tener petunia por el resto de su vida, por el resto de su vida. Bueno, a ver, pasa Lucía. Bueno, si tendremos cosas para hacer, miren por ejemplo un ejemplo que podemos experimentar. Podemos tener un pequeño jardín con eh, todos los tipos de plantas que vimos, árboles, arbustos, herbáceas, trepadoras, todo con flores blancas y perfumadas, por ejemplo. Se puede hacer. Ahí tenemos, por ejemplo, a la derecha el cedrón del monte, que tenemos 4 especies, todas perfumadísimas, todas reflorecientes. El más común es la aloysia gratísima. Después tenemos la aloysia chamadrifolia de flores azules que han plantado en la UTEC, de Durazno, y ahí es un espectáculo. El único lugar donde vi cultivado Aloysia chamadrifolia. Después hay otras 2 especies, Aloysia pulcra y Aloysia virgata, que es un árbol que se planta en el Brasil, en las calles, un pequeño árbol, perfumadísima la flor, y acá prácticamente no la conocemos. Entonces podríamos plantar cedrones del monte, podríamos plantar sapirandí, un arbolito que en el único lugar donde he visto en las calles se sacan Artigas, con una flor blanca, perfumadísima, y después un fruto muy curioso, eh, un fruto muy curioso naranja que le dicen también palo víbora porque parece como una boca de una víbora, pero es un arbolito muy, muy interesante el sapirandí. Y después podemos plantar mirtáceas todas, arrayán, guayabo blanco, guayabo colorado, pitanga, todas de flor, muchas con flores perfumadas y siempre con flores blancas. Y después podemos plantar, por ejemplo, el género oxalis, que son los macachines. ¿Vieron los macachines? Hay 30 especies de oxalis. Vieron que a veces, como dicen los paisanos, a veces batalla el rosado, a veces batalla el blanco, el amarillo, siempre según las condiciones bioclimáticas, cuando viene muy frío, cuando viene un invierno más. Ahora estamos pasando un veranillo en junio que se va a llevar el mes, yo creo, porque es increíble, estamos en primavera, parece, o verano. Bueno, entonces así como podemos experimentar con flores blancas, podemos experimentar con flores rosadas, y bueno. Después decir, pasá nomás, Lucía, porque si no se nos hace tarde. Eh, Después decir que hay árboles nativos nuestros que son cosmopolitas. Ahí nombro 5. El ceibo, el ceibo, la palmera pindó, la palmera butiá, el ombú y la nacahuita están en todos los continentes. Este, esa foto es en una plaza de España, ese ombú monumental, que hay gente que no lo planta por un tema de superstición. Pero el ombú es un árbol extraordinario, esos ombúes gigantes en Buenos Aires, en Montevideo hay menos, pero en Buenos Aires hay mucho, son un parque de diversiones para los chiquilines. En España le llaman Bella Sombra. Nuestro ceibo está en todo el planeta. El anacahuita está en todo el planeta. La cinacina está en muchísimos lugares del mundo. Pero esos son muy conocidos y hay otros totalmente desconocidos. A ver, pasa Lucía. Y acá voy a hablar de algunos que hay en poquísimos jardines y en el mundo no existen, creo yo por lo menos, pero tienen una capacidad, una belleza que merece que estén en todos nuestros jardines. Ahí tenemos la guasatumba, que se llama Casiaria silvestris, y que es un árbol, por una foto no lo puedo describir. Hay que cultivarlo para ver lo bonito que es. Realmente muy bonito, las flores en la base de la hoja.
Y después tenemos, por ejemplo, nosotros tenemos 3 tarumanes. El tarumán común, que es muy lindo también, porque los ejemplares femeninos dan unos racimos de frutos rojos que atraen a las pavas de monte, por ejemplo. Pero tenemos dos especies de tarumán sin espinas. Los tres tarumanes son todos lindos, pero los laureles. El Vitex megapotámica, el de esa foto, que da muchísimas florcitas parecidas a orquídeas. ¿Ven? ¿Vieron la orquídea bailarina? Bueno, es media parecida, y con ese entre blanco y morada la flor es extraordinaria y da lugar a frutos muy llamativos también, muy brillantes, morados. Bueno, después tenemos ahí nombro algunos más: el guamirín, el camboatá, la espina de la cruz. Hoy, por ejemplo, acá en Artigas me sorprendió, pero en el monte que estuvimos vimos muchos cambuy, que es algo extraordinario. La corteza. La corteza tiene diferentes tonalidades, es como un perro dálmata, es algo extraordinario. Solo por la corteza vale la pena cultivar cambuy. Bueno, a ver, Lucía. Bueno, entonces eso, hay muchas plantas que ya se conocen, hay muchas que todavía no, entonces quiere decir que hay muchísimo por hacer. Primero conocer, porque nadie quiere lo que no conoce y nadie defiende lo que no quiere. Y después de conocerlas, cultivarlas. Y hacer esa labor extraordinaria que hacen las señoras del Garden, que es compartir sus experiencias, compartir sus experiencias. Y bueno, después invitarlas a hacer paseos por el monte. Anita les puede contar, esperemos que a nadie le dé un infarto como le dio a ella, pero ahí está vivita y coleando. Y bueno, y en el monte uno es una experiencia fantástica, porque se ven en un paseo 100 veces más plantas de las que vimos en esta presentación. Y después saber que esas plantas tienen un valor en el monte, pero tienen un valor mayor cuando están cultivadas, por lo menos ornamental, o sea, cuando le das espacio, cuando le das luz, cada una en su ambiente, ¿no? Después tenemos que conocer que no podemos plantar un ceibo arriba de un cerro de piedra, y no podemos plantar un sauce criollo si no está cerca del agua, o los 3 arandíes de la flora. Entonces, conocer los ecosistemas y conocer las plantas, y después plantar, ver cuál es su crecimiento, si nos gustan, si no nos gustan. Bueno, muchas gracias. Quedo abierto para las preguntas que quieran hacer. La Muchas verdad, gracias, ingeniero. Dale, Martita, dale. muchas gracias. Me encantó la pasión que le pone a todo, y dan ganas, sí, de hacer esos paseos para reconocer nativas. Muchas gracias. Me encantó. Excelente, ingeniero, muchas gracias. Queremos saber si hay preguntas, señoras, pueden levantar la mano para preguntarle hacerle alguna consulta a Ruti. Está a nuestra disposición, Yo así que quería decirle a Andrés que el último no dijo, él dijo: después le voy a mostrar una foto. Es el maravilloso Combretum fruticosum, Exacto, la última foto que puso, exacto. que es divino, porque en el monte se pierde un poco a veces, porque como que se trepa en los otros árboles, pero si lo tenés en un jardín solo, es como el plumerillo, ¿no? Hace una mata hermosa. a ver, Nora, que tenés, gracias, Ana. Nora, que tenés la mano levantada. Voy a habilitar los micrófonos, así pueden, Ahí, hola, ¿qué tal? Sí, quería saber el nombre está la Petunia axillaris, que yo la tengo ya puesta en los canteros, y la otra, ¿cuál es? La otra se llama Petunia integrifolia, y es de flor morada, o, o medio roja, digamos, y es muy común en bordes de caminos, y eso es muy común. ¿Cómo? Integrifolia. ¿Cómo?
el nombre integrifolia. Exactamente, exactamente. La buscas en Google y vas a ver muchísimas imágenes. Ah, Son está. muy Y es fáciles de y es cultivar. roja, roja. Claro, sí, rojo, un rojo morado, digamos así. Ah, está. Bueno, ¿alguien Y más lo- tiene alguna pregunta? Ah, perdón, Nora, adelante. No, Andrés, ¿cómo estás? Hola, ¿quién habla? Acá Marion, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Marión? ¿Todo bien? Todo bien. No, te quería preguntar una cosa, ya que está ahí bastante gente y tienen tanto interés. ¿En qué época te parece mejor de hacer una recorrida? Acordate que somos todos gente grande. Bueno, mira que yo soy bastante grande también, ¿no? Yo sé Le sí. mando un beso a Marisema Ascensión, que debe estar en Melo, que mandó un saludo recién. Eh, la mejor época es octubre, noviembre. Octubre, noviembre. Los días no son muy calurosos, ya son bastante largos. Las plantas, la mayoría de las plantas no respetan el calendario, digamos. Bueno, ahora está todo cambiado, ¿no? Pero nosotros en esta misma semana empieza el invierno y ahí ya empiezan los días a crecer. Y bueno, a la luz las plantas son absolutamente sensibles. La temperatura puede variar, pero si empieza a crecer la luz, ya empieza una cantidad de, de, de cambios. Una, Entonces, lo mejor es que organicemos, tipo para la primera semana de noviembre, enseguida de la expo, una Ximartita, si querés, exacto. organizamos una salida. Esa es Bueno, Bueno, la ahí aparte mejor. a mano, el Esa es la tema mejor. son las exposiciones, ¿no? Que justo fines de octubre y noviembre es época de exposiciones. Capaz y que final de principio, septiembre, ¿cómo te viene, Andrés? eso, Finales de septiembre, También, finales de septiembre puede ser. por eso. Está. No, para que lo anotes, yo me encargo con Andrés de organizarte, dale, Martita, y buenísimo. bueno, podíamos ir, yo qué sé. Ah, me encanta. ¿Está? Buenísimo. Bárbaro. Bueno, muy bien, muchas Buenísimo. gracias, Andrés, divino como siempre, tus charlas. Gracias, Bueno, Lucila. Bueno, si no hay más preguntas para el ingeniero, Ah, lo yo liberamos. tengo Ah, una dale, pregunta. Marti. ¿No se agarran pestes las nativas? sí, se agarran, se agarran. Ah, porque Se agarran pestes. yo tuve Pero, guayabo y se agarra esa sí, cosa sí, negra. Y exactamente. tengo, Fumagina, se agarran mucha. imagina, se agarran. ¿Y Sí, qué usás para eso? mosca de la fruta. Yo sinceramente no uso nada. No uso nada porque Nada. como no. Y eso depende bastante de las condiciones bioclimáticas también, ¿no? Esta temporada de mucha lluvia y de Sí, cambios de temperatura ha habido bastante problemas de sanidad, ¿no? Pero se puede curar perfectamente. Siempre hay eh, yo lo que aconsejo es plantar mucha cosa, mira. porque incluso no hablamos de todo el tema de las mariposas, por ejemplo, ¿no? El problema de las orugas es bastante complicado cuando hay lluvia y temperatura, hay mucho más, no solo mariposas, todo tipo de insectos que ponen sus huevos y luego la larva puede ser una complicación. Pero yo veo el vaso medio lleno y disfruto de las mariposas y bueno, y a veces alguna planta se afecta. Hay un insecto que ataca muchísimo, por ejemplo, a los arrayanes, los de folia, al burucuyá, lo de folia, pero depende del año, pero depende del año. Pero como todos están expuestos a diferentes tipos de hongos, insectos y problemas incluso fisiológicos, cuando aparece una planta en un suelo que no es el adecuado, sufre. ¿La Martita contestada? Sí, perfecto. Ofelia quiere hablar. Ofelia Pedrón. Bueno, pero no la veo. A ver, que levante la Eh, mano, a que ver, para habilitar. Ah, solicitar. ella Aló. puede habilitar su micrófono sola. Si está por Ah, ahí. ahora sí. Sí, sí. Sí, ya lo habilité, ¿verdad? Sí, estamos Yo, escuchándote. sí, yo quisiera preguntar sobre las arueras. ¿Son todas las arueras tan agresivas? ¿O hay algún tipo de aruera que no
no produce esa alergia? Bueno, hay dos especies de aruera, Litrea molloides y Litrea brasiliensis, lo que se llaman aruera dura o aruera del este, que hay muchísimo más allá en la cuchilla grande, ¿no? Esa es muchísimo más peligrosa, pero es bueno saber es bueno saber que no todas las personas son alérgicas, ¿no? Las personas alérgicas en la salida de naturaleza siempre yo llevo calitrón o alguna cosa porque si la persona es alérgica al tomar un flodín o un calitrón ya previene muchísimo la famosa picadura de aruera, ¿no? De aruera. Y por la Ujú. duda hay que saludarla al revés siempre, ¿no? Si Sí, es de es una tarde, costumbre. buen día, si desayunó bien, todo eso. Sí, sí, es Y de una mañana al costumbre. revés. No, porque acá en el norte, en Artigas, tenemos el problema de la aruera en la zona de los catalanes y Sí, sí. en Hoy en el primavera, monte que vimos, había lugares sí, donde era aruera pura, pero pura. pura. Ah, sí, ese es el problema. Con qué facilidad se reproducen, ¿verdad? Sí, Es sí. un clavo bárbaro. Vuelta y media hasta la mitad del personal, todo brotado. Qué Mm, bárbaro. Sí. bárbaro. Y hay que tener en cuenta que es un problema. Es. Muchas gracias. Gracias, Ofelia, por acompañarnos. Bueno, Gracias. ¿alguien más? ¿Tú ves a alguien más, Martita, que quiera hacer una pregunta o algo? Yo no veo manos. No, Si no, estuvo súper, liberamos al muy ingeniero que claro tuvo estuvo. un día largo hoy Ay, sí, recorriendo el monte de Artigas. bueno. Ah, Bueno, muchas gracias, muchas gracias. No, Saludos a todos. gracias a usted. Muchas Chao, gracias. Gracias. Que pasen gracias. bien. Gracias. Que Chao. pasen bien. Gracias. Muchas gracias a Buenas todas tardes, por la gracias a invitación. todas. Gracias. Gracias.